¿Cómo están mis amables hermanos? Mis amados, en esta vida aparecerán personas que buscan la forma de hacernos daño, de ofendernos, y es nuestra responsabilidad de nosotros perdonarles a ellos. Porque si usted que ha ofendido no pide perdón, o si alguien le ha ofendido y ese alguien lo busca para pedir perdón y usted no lo perdona, usted está sembrando pequeñas semillas que irán germinando y germinando, y esa semilla nacerá, crecerá y se convertirá en un gran árbol y dará frutos muy desagradables, y esos frutos pueden ser odio, rencor, ira, enojo, pleitos, y todo esto se convierte en nuestras vidas en algo desagradable. Y por eso tenemos que pedir perdón y hay que perdonar. Usted y yo debemos de cultivar siempre la actitud de pedir perdón y de perdonar. ¿Por qué? Porque el ejemplo máximo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Hoy he titulado la prédica de esta noche, una venganza mal dirigida. Así que vamos entonces a tener un momento de oración. Vamos a ir al libro de Samuel capítulo 15, versículos 31 al 37. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, para dar lectura a los versículos 31 al 37. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Y daremos lectura a los versículos 31 al 37. Muy bien, y leo. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Grabes este nombre, mi hermano, Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: Si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Y así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Ahitofel. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar de Ahitofel? Hoy aprenderemos una gran lección viendo la vida de este personaje. Ahitofel fue un personaje que no supo perdonar y acarrió terribles consecuencias a su vida. Pero, ¿quién fue Ahitofel? ¿Quién fue Ahitofel? Vamos a ir a segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Así que vamos a dar lectura al segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12, dice así: Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Muy bien, ok. Pues bien, tenemos aquí que este Ahitofel fue consejero del rey David. Fue un hombre con gran influencia y confianza del rey. Sí,
Ahitofel, frente a las múltiples decisiones que tenía que tomar David en el reino, Ahitofel le daba su consejo y siempre sus consejos fueron sabios y estimados. David, a pesar que tenía otros consejeros, siempre buscaba el consejo de Ahitofel. Pues bien, ¿qué tipo de consejo daba Ahitofel? ¿Qué tipo de consejo? Vamos a buscar en segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 20 al 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 20 al 23. Mientras usted busca, yo voy dando lectura. Luego le dijo Absalón a Ahitofel: pónganse a pensar en lo que debemos hacer. Ahitofel le respondió: acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo, todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre, y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder. Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. En aquella época, recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios. Y esto era así tanto para David como para Absalón. El consejo que daba Ahitofel era tan acertado y tan sabio que era como si uno estuviera consultando a Jehová Dios, como si uno estuviera escuchando directamente a Dios. Todos nosotros necesitamos consejeros así. Usted debe tener buenos consejeros en su vida, personas que le den consejos, consejos buenos, acertados y sabios conforme a la palabra de Dios. Un buen consejero es aquel que está apoyado a la palabra de Dios. Para que usted pueda escuchar a un consejero, asegúrese del testimonio y que este consejero se apoya en la palabra de Dios y que tiene comunión con el Señor. Que nuestro buen Dios, mis estimados hermanos, nos dé sabiduría para poder distinguir qué consejo es bueno y qué consejo es malo. Ahitofel merecía ser escuchado, siendo que su consejo era buenísimo y porque prácticamente era como si Dios te hablara. ¿Qué decía David de Ahitofel? En el Salmo 41:9, por favor, si usted tiene su Biblia a su mano, por favor busque Salmo 41:9. Es interesante lo que dice el rey David acerca de Ahitofel. Salmo 41:9 dice: hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Repito, hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. ¿Qué dice David de Ahitofel? Dice: Ahitofel, fuiste un hombre de mi confianza. Ahitofel, fuiste un hombre a quien yo creía. Ahitofel, fuiste un hombre que me daba un consejo en Dios. Ahitofel, fuiste un hombre que te consideraba mi íntimo amigo. Ahitofel, fuiste un hombre que de mi plato comías. Esto quiere decir una amistad muy cercana, una amistad muy íntima. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los esposos, los enamorados, que hay una amistad, una intimidad que no hay con los demás. Por ejemplo, los esposos, la esposa espera al esposo para comer juntos. Algunos enamorados también cuando salen y él, por ejemplo, está en el restaurante y él dice: espera un momentito, voy a ir a los servicios. Ella no empieza a comer sola, ella espera a su enamorado. Muy bien, ¿por qué? Porque es una persona cercana, una amistad íntima. Ahora, cuando en la Biblia encontramos, cuando David dice, hombre de mi paz, quiere decir que había seguridad en él, que había lealtad en Ahitofel para con David, que había integridad en él. Cuando David dice, hombre de mi paz. ¿Sabe, mi estimado hermano querido? Lo que David estaba diciendo de Ahitofel
era que este hombre era confiable, que era un hombre de absoluta confianza. Ahitofel era una persona, un amigo cercano donde David podía expresar asuntos íntimos de la familia y del reino. Seguimos aprendiendo más acerca de qué decía David de Ahitofel. Ahora busquemos Salmo 55, versículos 12 al 14. Salmo 55, versículo 12 al 14. Muy bien. Ok. Y leo. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. David está diciendo, si fuera mi enemigo que se levanta contra mí, pues yo lo espero de mi enemigo. Yo sé que si viene el mal, vendrá de un desconocido, porque no conozco el corazón de él. Y por eso yo soportaría todo el mal, porque viene de un enemigo, de un adversario, pero de ti, Ahitofel. Tú eras mi guía que me daba dirección. Tú eras mi íntimo, mi amigo, alguien muy cercano. Éramos más que amigos íntimos. Nuestras conversaciones eran dulces, agradables, había alegría, había gozo. Juntos íbamos a adorar a Jehová. Pero ¿qué pasó, hermanos? En el mundo en el cual vivimos, el mundo no sabe el significado de la verdadera amistad. En este mundo reina la serruchada de piso. Se dan las traiciones y si buscan tu amistad es para sacar provecho. Mas en el mundo cristiano estas cosas no deben de darse. ¿Sabe? Algo muy triste pasó entre el pastor y los diáconos. En una oportunidad, les cuento, yo pues aún era estudiante en el seminario y estaba en mi tercer año de estudio en el seminario y fui a hacer mi obra práctica en una iglesia. De tal manera entonces que el pastor tenía 3 diáconos. De tal manera entonces que el pastor escuchaba a uno de ellos, siendo que este hermano, al que el pastor siempre escuchaba, tenía consejos bastante sabios, bastante acertados. Entonces, los demás, es decir, los otros 2 diáconos, se pusieron un tanto berrinchosos y dijeron, ¿cómo es posible? El pastor escucha más al otro, que recién tiene pocos meses en el diaconado, y nosotros somos los fundadores de esta obra, ¿y por qué no nos escucha? Nosotros hemos fundado esta obra y se molestaron estos diáconos. Y entonces reunieron a la iglesia, el pastor ni siquiera sabía, pero reunieron a la iglesia y dijeron que el pastor está administrando mal la iglesia, inclusive mintieron algunas cosas del diácono, la iglesia creyeron a los fundadores de la iglesia, a los diáconos, y votaron al pastor y votaron al otro hermano. Mi amado hermano, en este mundo, vuelvo a decir, existen las serruchadas. En el mundo inconverso, pero en el mundo cristiano no deben de darse estas cosas. ¿Qué es lo que ocasionó la traición de Ahitofel? ¿Qué es lo que ocasionó? Vamos en primer lugar, a buscar segundo libro de Samuel, capítulo 34, versículo, o segundo libro de Samuel, capítulo 23, y daremos lectura a los versículos 34 al 39. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Muy bien, así que busque junto conmigo, segundo libro de Samuel, capítulo 23, 34 al 39. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, 34 al 39. Ok, dice entonces
Elifelet, hijo de Ashbai, hijo de Maaca, Elián, hijo de Aitofel, Gilonita. Escuche bien. Elián, hijo de Aitofel, Gilonita. Esrai, Carmelita. Paarai, Arbita. Igal, hijo de Natán, de Soba. Bani, Gadita. Selec, Amonita. Nahai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia. Ira y Rita, Gareb y Trita. Urías Eteo, 37 por todos. Está mencionando aquí, en este pasaje, a los valientes de David. 37, todos ellos. Una élite de soldados, pero muy, muy, muy valientes, con muy buenas cualidades. Entre ellos se menciona entonces a Eliam, hijo de Aitofel. Ok, muy bien. Vamos ahora entonces al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a retroceder al capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y leeremos los versículos 2 al 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 2 al 9. Dice lo siguiente. ¿Qué dice? Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entró David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, escucha aquí, mi amado hermano, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Ok, ahora, fíjese usted, mi amado hermano, tenemos aquí un asunto bastante complicado, diría yo. Aquí tenemos a un David, un hombre que era semejante, su corazón era semejante al corazón de Dios. Y David tenía su lado débil. David tenía su lado débil. Ahora, vemos aquí en la palabra de Dios que David no está en la batalla como debería de estar, debió de estar en la batalla, pero él no fue a la batalla, sino que le encargó la batalla a Joab y él se quedó en el palacio. Cuando estuvo en el palacio, él fue a la parte alta, a la terraza del palacio y vio a una mujer que se estaba bañando. Él no debió de mirar, pero siguió mirando. Esa mujer era Betsabé, hija de Eliam, hija de Eliam. Ahora, Eliam es hijo de Aitofel, por lo tanto Betsabé era nieta de Aitofel. Muy bien, ahora, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 14 al 17, dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos para que él sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Mi estimado hermano, aquí tenemos un asunto sumamente grave. Aquí tenemos un asunto sumamente grave, como les decía. Pues bien, estamos diciendo entonces que Betsabé
es hija de Eliam, nieta de Ahitofel. David no debió tomar a Betsabé porque ya era una mujer que tenía esposo, que tenía dueño. Y sin embargo, David tomó a esta mujer. Y lo más cínico es que él quiso tapar su pecado y mandó llamar a Urías. Y le dijo, mira, vas a tener un tanto de días de vacaciones, ve a tu casa. Y el plan que él tenía era que Urías pues llega a su casa, esté con su esposa y él se lavaba las manos porque al final Betsabé podría decirle, el hijo que vamos a tener es tuyo, es tuyo. Y luego, más cinismo todavía, cuando David escribe una carta y lo llama a Urías y le entrega en las manos de Urías. Fíjense, ¿qué tal, no? Qué tal esta actitud de David? Fíjense usted, Urías, uno de sus mejores oficiales, estaba en la batalla, peleando las guerras de su rey, estaba dispuesto a dar su vida por su rey. Pero sabe, el rey no estaba comprometido totalmente de corazón con este oficial, con este guerrero valiente. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes, está tomando algo que no le pertenece a David. Pues bien, David mata a Urías, uno de sus valientes, y tomó como mujer a la nieta de su mejor amigo, Ahitofel. Tomó como mujer a la hija de su hijo, Eliam. Ok, ahora vamos a ir a segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, busque por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Así que vamos a ver ahí qué es lo que pasó. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a ver un par de versículos, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Bueno, llega el profeta Natán y le cuenta una historia, y dice, mira, había un hombre rico con muchas ovejas, había otro pobre con una oveja solamente, y a este hombre rico vino un hombre para visitándolos, pero este hombre rico, en lugar de tomar de sus tantas ovejas que tenía, tomó la única oveja de su vecino. Y entonces Natán le pregunta a David, dime, ¿esto es justo? Y David mismo dice David, pues lo justo es lo justo, ese hombre merece morir. Natán lo mira y dice, tú eres ese hombre, porque tú tienes tantas mujeres, esposa, pero tomaste la esposa de Urías. Y entonces fíjese usted el versículo 11. Así ha dicho Jehová tu Dios, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Es triste, hermanos, porque el hijo que tuvo David y Betsabé, que fue fruto del pecado, murió. Luego también Absalón se rebeló contra su padre. Y ya estas son las consecuencias que acarreó David por haber tenido intimidad sexual con una mujer que era casada. Repito, el hijo de fruto del pecado con Betsabé murió, Absalón se rebeló contra su padre, Tamar, una de sus hijas de David, es violada por su hermanastro. El reino, como también su familia, tambaleó. Además, Dios le dijo, voy a poner contienda perpetua sobre tu trono. Voy a poner contienda perpetua sobre tu trono. Ahora, ¿cómo se hubiese arreglado este asunto? ¿Cómo se hubiese arreglado, mi amado hermano, mi estimado hermano y amigo?
Si bien es cierto, David pidió perdón a Dios, sin embargo, no pidió perdón a Ahitofel. Ahitofel, por lo que David hizo con su nieta y dejó mal parado a su hijo Elián, se llenó de resentimiento, de ira, de enojo y de venganza. Ahitofel tampoco buscó conversar con David. Se unió a Absalón. O sea, Ahitofel se unió a Absalón para aconsejarlo cómo derrotar a David. Pero lo cierto era que Ahitofel quería vengarse de David. Mi estimado hermano, llegamos a una conclusión. La venganza solo es buena si el Todopoderoso lo ejecuta. Escúcheme bien, por favor, escúcheme bien, porque si usted escucha mal, usted va a salir y va a empezar a decir a las demás personas, el pastor Agustín está diciendo que la venganza es buena. Lo que estoy diciendo es, la venganza solo es buena si el Todopoderoso la ejecuta. Como hijos de Dios, no vivamos en pleitos, iras, enojos, críticas. Tengamos la actitud de pedir perdón si hemos ofendido. Si alguien viene a nosotros pidiéndonos que lo perdonemos, perdonémosle. Deja la venganza en las manos de Dios. Mi estimado hermano de la iglesia Refugio y el resto de mis hermanos que escuchan esta prédica, la venganza no es buena. Tengamos la actitud como nuestro Señor Jesucristo, que a pesar que la gente lo escupió, lo golpeó, hicieron traspasar inmensos clavos sus manos y sus pies, desde la cruz Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por esta palabra tuya. Dios, ayúdanos, Padre querido, para que seamos fieles, para que seamos leales los unos a los otros, Señor. Padre, te pido, te suplico, por el comité de la Iglesia Refugio, por mi hermano Fernando, mi persona, por Papo, Padre, para que ninguno de nosotros, Señor, seamos tentados por el diablo a obrar de una manera desleal, porque eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere destruir, quiere dividir para echar a los suelos la obra. Por lo tanto, Dios, te ruego, te suplico, no permitas de ninguno de nosotros actuar mal el uno al otro, Señor. Ni que tampoco nosotros, me refiero al comité, el hermano Fernando, el hermano Papo y yo, actuemos mal contra los hermanos, ni los hermanos contra nosotros, Señor, sino que actuemos como verdaderos hijos de Dios. Y si hay que tratar algún asunto, como ya hemos enseñado, que sigamos lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, Padre. Hay un patrón que debemos de seguir para resolver nuestros asuntos. Dios, Padre, quita de nuestro corazón todo odio, toda ira, todo enojo. Padre, al contrario, que alberguemos en nuestros corazones tu palabra. Que alberguemos en nuestros corazones, Señor, esa palabra preciosa y bendita que nos bendice. Bendice a tu pueblo. Lo pedimos, Santo Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.